Hola y bienvenidos al Picalibro. Seguramente has escuchado términos como generación boomer, generación Y o millennial, generación Z. Incluso hoy en día se utiliza términos del alfabeto griego como generación alfa. También había antes un concepto bastante, afortunadamente fue abandonado rápidamente, que eran aquellos nativos digitales y aquellos, por supuesto, inmigrantes digitales, lo que era una tontería a todas luces. Pero en general, el término generacional, como una condición en la cual a través de una fecha de nacimiento tú tienes ciertas características de personalidad o de consumo, es un error total y absoluto que no sé cómo ha durado tanto tiempo. Debo decir que algunas instituciones serias la utilizan y muchísimos medios de comunicación utilizan esa categoría porque es muy fácil crear categorías para efectivamente colocar, generalizar y pues que la gente lo adopte. Sin embargo, los términos generacionales no han sido tan fáciles de adoptar porque no responden a criterios ni científicos ni siquiera lógicos. Y voy a tratar de explicarles por qué. Las categorías generacionales, entre comillas, lo que han tratado de vender, sobre todo en segmentación de marketing, que quede muy claro esto, ha sido que hay patrones de consumo que son comunes según los años en los que hayan nacido. Por supuesto, esto tiene que ver con algo que ya la educación lo ha estudiado, la psicología lo ha estudiado, la sociología lo ha estudiado y la demografía lo estudia, que no es más que cambios por edad y no por generación. Es decir, si a los 12 años estás preocupado por algo, lo más seguro es que sea por el colegio y por tus amiguitos. A los 18 por chicas o por chicos, depende de lo que sea o lo que te guste. O a los 20, ¿qué vas a hacer con el futuro de tu vida? ¿Vas a estudiar en la universidad? ¿Qué carrera vas a estudiar? A los 30 posiblemente ya estás pensando en casarte o tener hijos. A los 40 en la adquisición de carro. Es decir, son elementos generacionales que dependen de la edad y que no tienen mayor variancia entre una década, otra década u otra década. El error ha consistido en creer que cambios tecnológicos o sociales o incluso gubernamentales afectan a un sector pero al otro no. Es decir, el error ha sido creer que cambios transversales en la sociedad afectan a un grupo pero no afectan al otro. Lo que es una locura absoluta. Quiero dejar muy en claro lo que estoy diciendo. Creo que seguir utilizando términos o etiquetas basadas en los años de nacimiento de los sujetos para categorizarlos con ciertas conductas o creencias tiene menos validez lógica o científica que lo que propone el profesor Mystic, que es interpretar las arrugas del trasero. Eso por lo menos tú podrías decir, bueno, cada interpretación de las arrugas de cada uno es individual, pero en este no. Recuerden que están colocando como si fueran lo mismo una cantidad de personas que nacieron en una posible entre 10, 14 o 18 años como si fueran lo mismo. Y eso no tiene ningún sentido. No son características basadas en la fecha de nacimiento, ni siquiera en cambios en sucesiones que han sucedido en un tiempo político presente o en un cambio tecnológico presente. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que dentro del sector, o sea, dentro de un país que nace, por ejemplo, desde 1990 hasta el año 2000, por ejemplo, hoy el más viejo de ese grupo estamos en el 2022, no sé cuándo verás este video, pero en este año estamos en el 2022. Si naciste en 1990, posiblemente en el 2022 vas a tener 32 años. Depende del mes, pero va por allí la cosa. Mientras que el más joven de ese grupo, es decir, el último que nació el 31 de diciembre de 1999, vamos a poner el 2000 para hacerlo redondeado, tendrá 23 años recién cumplido o todavía tendrá 22 a punto de cumplir 23. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que me estás dando una cantidad de sujetos que tienen experiencias individuales diferentes como si fueran una misma categoría y un mismo grupo de consumo. Y no lo es. No lo es tan así que lo que puedes de repente tantear es que haya un gusto mayoritario, pero jamás una generalización. Digo, porque ni las situaciones económicas son iguales, ni las situaciones, por supuesto, familiares o individuales serán iguales. O lo que es igual, así como hay personas de estas generaciones que están de acuerdo con censurar, hay otro grupo de esta misma generación que hace todo lo contrario, quiere mayor libertad.
Así como hay sujetos de esta generación que les gusta el reggaetón, habrá otros que les gustará el rock de los 80 o de los 70. Es decir, no es posible generalizar personalidades o incluso patrones de consumo basados en esto, porque son patrones de consumo que tienen que ver con los requerimientos asociados a la edad. Y esto ha sido así desde por lo menos que existen estudios demográficos. Entonces, incluso la mayoría de los censos no utiliza una división generacional, la utilizan algunas instituciones. ¿Y este tema por qué va? Bueno, porque es muy fácil que nos etiquetemos de forma artificial y creemos grupos que a su vez tratan de, a través de ideas muy vagas, y esto pues es una generalización, llamado efecto Fourier. Es decir, que tú quieres que algo básico, como por ejemplo, la generación Y es muy trabajadora y es altamente tecnificada y tiene preocupaciones sociales y ambientales. Eso es que una generación que puede ser cualquier persona de cualquier año que haya nacido o que incluso no se identifica a pesar de que nació en la época que tú dices que nació, pues no son más que generalizaciones que son aceptadas siempre y cuando bajes al concepto del efecto Fourier. Es decir, porque te lo crees y eso te va creando una identidad ficticia que me permite venderte productos o fórmulas que te ayuden a identificarte, pero esa es una creación ficticia. No responde a tu realidad ni responde a tus pensamientos. Eso que ni siquiera hay nada, ningún estudio. Les invito a que me muestren un solo estudio que dé pie para seguir hablando de etiquetar a las personas por edad o por fecha de nacimiento con características de personalidad común a partir del año en que nace y no a partir de condiciones sociales o coincidencias ideológicas o experiencias individuales. Uno de los primeros institutos en hacer uso de estas etiquetas generacionales absurdas fue el Pew Research Center, que para quien no lo conozca es uno de los centros de datos más importantes en los Estados Unidos. Digo, pues lo utilizan prácticamente todo el mundo, pues por lo menos no es evidente si tiene una posición política, al contrario, creo que es bastante, se han cuidado mucho de no tener una posición política para dar sus informes y sus apreciaciones. Y sin embargo, el profesor Philip Cohen hizo una carta pública para invitarlos a que dejaran de utilizar esa división por anticientífica, una visión que no tiene ningún asidero en ninguna teoría sociológica, psicológica, política, es decir, una clasificación que se sacaron, pues a lo mejor de una reunión con el profesor Mystic, pero bueno. Él hizo una carta abierta que ya han firmado más de 170 académicos norteamericanos expertos en ciencias sociales, en demografía, en sociología, en psicología, etc. Y haciendo un gran resumen, voy a colocar solo 4 de los 6 criterios que él utiliza. Lo primero, la división entre naciones es arbitraria y no tiene ninguna base científica. Lo segundo, las generaciones populares y sus etiquetas socavan importantes investigaciones sobre corte y curso de vida. Aquí quiero dejar algo muy claro. A veces dicen los millennials, por ejemplo, no quieren tener un trabajo fijo, no quieren tener una casa. Eso me recuerda a este meme que está acá. Los jóvenes se resisten a ser propietarios de una vivienda. Y entonces, por supuesto, abajo aparecen 2 jóvenes y le dicen, agárrame que me compro un departamento. Y el otro le dice, tranquilo, Diego, tranquilo, ya has comprado 3 pisos esta semana. Es decir, no puedo creer que en serio alguien crea que la pérdida o la falta de la adquisición de bienes inmuebles para un grupo de edad tiene que ver con aspiraciones generacionales, entre comillas, y no con incapacidades materiales reales, que es decir, una precarización del trabajo, una precarización de las monedas, un aumento desmedido de los precios de los bienes inmuebles o malas políticas de financiamiento a los jóvenes para la adquisición de sus bienes inmuebles, o incluso una mala política de impuestos que hace muy costoso sostener un bien inmueble en tu país. Sea cual sea, o tal vez la suma de todo, es lo que trae esta consecuencia, y no un aspecto generacional. Otro aspecto, por ejemplo, es pensar o decir que de repente las generaciones jóvenes, por ser X, millennial, qué sé yo, lo que tú quieras llamarlo, pues tienen como característica que se casan menos o se casan más. Cuando hoy casi todos los informes están diciendo que hay una reducción de los divorcios y un aumento en la solidez de los matrimonios. Yo puedo darle una explicación sociológica fácil. No estoy diciendo que sea la verdadera, pero por lo menos de allí usted puede intentar una investigación y ver si la afirmación o la hipótesis que planteo tiene algún asidero empírico en la realidad o lo contrario. En tiempos de problemas económicos es más fácil
conseguir una base con una pareja que trabaje y poder sobrellevar los malos tiempos. De repente, comprar una casa uno solo no pueda, pero en pareja ya se puede. O por el contrario, de repente, una persona que trabaja y la otra que se dedique a crear un hogar dentro de la casa. Porque sí, en tiempos de escasez y de complicaciones, es tal vez más económico quedarse parcialmente en la casa para cocinar y limpiar y no pagarle o la comida en la calle o a una persona que limpie. ¿Quién lo hará? Ya es un problema individual de cada uno, pero son cifras que se van viendo reflejadas. Estoy colocando dos hipótesis del por qué podría esto funcionar. Es decir, ¿cómo justificas esto? Pero estas son hipótesis que tienen que ser probadas. No es a partir de que naciste un año y por consiguiente tienes unas influencias culturales que te están llevando a esto. Eso no quiere decir que la influencia cultural no implique una mayor importancia, sino que la influencia cultural lo que quiere decir es que es transversal y no, es decir, que pertenece y que afecta a todos desde la generación más vieja hasta la más joven y no solamente focalizado a un grupo. Eso es lo que quiere decir. La tercera crítica que le hace el profesor Philip Cohen es: las generaciones son ampliamente mal interpretadas como categorías o identidades oficiales. Ninguna organización de censos o seria se toma estos criterios como algo más allá de relleno de revistas pues, de muy mala calidad o de videos de muy mala calidad. Y el último, el esquema de las generaciones se ha convertido en una parodia y debe terminar. Sí, seguir creyendo que el que nazca de un año específico implica que va a tener una diferencia con respecto a los que nacieron 10 años o 10 años después, antes o después que tú, solo por el hecho de haber nacido en esa fecha y no por condiciones sociales, políticas, culturales o efectos que son transversales en todo, es realmente buscar una respuesta en un sitio donde no existe. Por ejemplo, una demostración cierta de que esto no es real, que no hay una separación en donde un grupo prefiere la tecnología y el otro no, es el caso del candidato y posiblemente presidente de Colombia, Roberto Hernández, persona que con más de 70 años se convirtió, dedicó prácticamente toda su campaña a utilizar una red que en teoría es juvenil, como TikTok, lo que demuestra que no es cierto que las redes sociales van a una generación exclusiva. Voy a tratar de explicarlo aquí con un ejemplo. Los usuarios de TikTok, por ejemplo, en 2019 eran 27% de 13 a 17 años, de 42% de 18 a 24, 16% de 23 a 34, de 35 a 44 de 8%, de 45 a 54 del 3% y más de 55 el 4%. Pero este estudio fue hecho en 2019. Si aplicamos eso el día de hoy, los que tenían 24 años tendrían 27. Es decir, mágicamente ha cambiado la franja de edad en TikTok sin que eso implique que no vaya un aumento de las generaciones pues, anteriores de las personas con mayor edad. Lo mismo pasa si estabas en la franja del 16% y tenías 34 años, a la fecha de hoy tendrás 37 y has pasado la franja superior. Es decir, separar a un sujeto de 24 años con uno de 25 no tiene así. Es decir, la personalidad del que tiene 25 años tiene esto y la de tiene 24 tiene esto. Pero resulta que pasan los años y la personalidad va cambiando, pero por efecto de la edad y no por el efecto del año en que nació el sujeto. Ese sería, pues, las críticas que se le hace. Otro ejemplo, por cierto, del error de creer que las redes sociales, la tecnología es algo que pertenece a la juventud, solo porque la juventud en un primer momento sean tal vez los que más rápido se adopten a la misma o la adopten, no significa que los demás grupos de edad no lo hagan. Simplemente hace que lo hacen mucho más lento, sería pues la explicación. Y un ejemplo es incluso hasta Tinder, como una señora de 85 años, pues lo usa para buscar pareja. Eso va en línea con la idea de cómo han ido cambiando las formas de encontrar pareja. Fíjense que son actos transversales. Ha aumentado hasta el 40%, es decir, hoy en día es la forma más común encontrar pareja en línea que pues en cualquier otro momento de la historia hasta ahora. Y eso significa entonces que todos los que nacen, independientemente de la edad, tenga 85 años, tenga 75, tenga 55, tenga 25, va a utilizar más a menudo esta forma de obtener una pareja que otras que existían antes de, por supuesto, la fecha, por ejemplo, el 90, 2000, de cuando hayan surgido estos sistemas de conocer parejas en línea. Pero ojo, esto tiene que ver con las necesidades de edad y del sujeto y no con los años. Por ejemplo, si tú estás casado, yo estoy casado, no necesito entrar a Tinder, no necesito buscar pareja. Esto es una realidad que a mí no me importa o a mí no me llama. Si por el contrario usted está buscando pareja, esto es una realidad que a usted le va a importar.
Si por el contrario usted necesita una casa porque no tiene, es algo que a usted le va a interesar. A mí me interesa, por ejemplo, más pagos de seguros de salud que pues prevengan cualquier cosa, porque ya voy a una edad donde me preocupa mucho más la salud que la adquisición de una casa, porque ya tengo una casa, por ejemplo, o el pago de pues servicios educativos a mi hijo porque tengo un hijo en desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad tiene que ver con las necesidades sociales de los sujetos y no con los años en que nacieron. Ese sería... A mí me da mucha risa cuando de repente alguien dice, los millennials les encanta viajar por el mundo. Y me imagino que pensarán en el 3% de los millennials, porque el resto no tiene capacidad de viajar fuera del país. Incluso, tal vez ni siquiera dentro del país tengan esa capacidad económica. Entonces hay que tener un poco de cuidado para no dejar comprar cualquier etiqueta y bajo el efecto Forer comprarlo y crear divisiones en donde no existe. Así que bueno, es un video en donde les recomiendo que por favor dejen de utilizar estas etiquetas que salieron de la mente del profesor del que ya nombré anteriormente en este video y no de estudios ni de ciencias sociales realmente hablando. Es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Antonio Armijo Sáez, José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Trasselot, Luis Gómez, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I., Alex Crisbalco, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Ariel Alvarado, Mario Joel, Luis Vargas, Jotfrigo, Guillaume Padrón, Marcos Alfonso, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Wong, Miguel Morales, Eduard Soto, Mariano Sibila, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, María Chiricoquein, Camel Joseph Jaullet, Ernesto Pablo, Carlos García Rosell y Naima Cuica. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. ¿Qué crees tú? Si hay unas generaciones y unas capacidades de personalidad relativas a esas generaciones, o estamos hablando de pues una tontería social que por algún momento ha tenido éxito porque a la gente le gusta identificarse y crear grupos tanto internos que lo identifiquen a él y externos que efectivamente permitan simplificar y combatirlos. En fin, bueno, si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Quiero invitarte a mis redes sociales: Instagram El Picalibro, Twitter El Picalibro, Facebook El Picalibro, la red morada El Picalibro y por supuesto a suscribirte a esta canal si no te has suscrito, a darle me gusta, a compartir, a comentar, y a mis dos canales secundarios, el Picalibro Live y por supuesto Capitán Cultura. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos gobierno es importante o es necesario. No dejes que otro compiense por ti. Sapere aude y hasta luego.